¿Alguna vez has sentido que el frío no empieza en la piel, sino mucho más adentro, en ese lugar donde viven los miedos que nadie ve? Hay noches en las que el invierno llega primero al alma, noches en las que caminar se convierte en un acto de fe, noches en las que cada paso es una oración silenciosa y cada aliento un milagro pequeño. Aquella Nochebuena, mientras el mundo encendía velas y preparaba mesas, 3 niños caminaban solos por la nieve. No llevaban abrigos gruesos. No llevaban guantes. Apenas llevaban esperanza. El mayor tenía 10 años. Sus ojos oscuros miraban el horizonte blanco con una mezcla de miedo y determinación que solo nace cuando un niño debe convertirse en adulto demasiado pronto. Sobre sus hombros delgados cargaba una mochila vieja, deshilachada en las esquinas, que parecía pesar más que su propio cuerpo. Llevaba un casaco azul marino gastado que alguna vez perteneció a alguien más grande. Las mangas le cubrían las manos. El cuello estaba rasgado, los botones faltaban, el viento le cortaba el rostro dejándole marcas rojas en las mejillas, pero él no se detenía. No podía detenerse. A su lado caminaba su hermana, 7 años. Trenzas sueltas que el viento deshacía lentamente, mechón por mechón. Un suéter rojo demasiado grande que le llegaba casi hasta las rodillas, con un agujero en el codo que dejaba ver la piel pálida. Sus labios temblaban, no de frío solamente, sino de algo más profundo. Algo que los niños sienten pero no saben nombrar. Miedo, abandono, soledad. Ella sostenía la mano del pequeño con fuerza, como si ese gesto pudiera protegerlo del mundo entero, como si su amor bastara para mantenerlo vivo. Y el más pequeño, apenas 4 años. Caminaba con pasos torpes, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Llevaba una chaqueta verde tan delgada que parecía hecha de papel. Sus mejillas estaban rojas por el viento, sus ojos húmedos. Cada cierto tiempo miraba hacia atrás, como si esperara que alguien viniera a buscarlos, como si su madre fuera a aparecer corriendo entre la niebla blanca, con los brazos abiertos, diciendo que todo había sido un error, pero nadie venía. La nieve caía despacio, en copos grandes que se pegaban a sus pestañas y se derretían en sus mejillas como lágrimas silenciosas. El cielo era de un gris oscuro, casi morado, cargado de nubes pesadas que amenazaban con más tormenta. Las luces de las casas brillaban a lo lejos, como estrellas inalcanzables. Se escuchaban risas lejanas, villancicos que se filtraban por las ventanas cerradas. El aroma del pavo asado flotaba en el aire helado, mezclándose con el olor a leña quemada y canela. Y ellos seguían caminando. Cada paso era más difícil que el anterior. Cada respiración dolía. «Tengo frío», susurró el pequeño, con voz temblorosa, casi inaudible bajo el murmullo del viento. El mayor se detuvo. Se agachó frente a él, apoyando una rodilla en la nieve húmeda. Le sopló las manos con su propio aliento tibio, intentando devolverles algo de calor. Le acomodó el gorro de lana que llevaba torcido, cubriéndole las orejas enrojecidas. Le limpió las lágrimas congeladas de las mejillas con el dorso de su mano. «Ya falta poco», dijo, aunque no sabía si era verdad. Aunque su propia voz sonaba hueca, como un eco que ni él mismo creía. «¿A dónde vamos?», preguntó la niña con los labios morados, los ojos fijos en su hermano mayor buscando respuestas que él no tenía. El mayor no respondió de inmediato. Apretó los dientes. Miró hacia adelante, donde la nieve lo cubría todo, donde el camino desaparecía en la niebla blanca, donde no había señales, ni letreros, ni luces que indicaran el camino correcto. «A donde mamita nos dijo», respondió finalmente, con una firmeza frágil. El pequeño comenzó a llorar, no con fuerza. Con ese llanto callado de los niños que ya no esperan consuelo, se dejó caer en la nieve, con las rodillas dobladas, las manos enterradas en los bolsillos vacíos. Sus hombros temblaban. «Ya no puedo más», sollozó. «Me duelen los pies. Tengo hambre. Quiero a mamita». La hermana se arrodilló junto a él. Lo abrazó, envolviéndolo con sus brazos delgados. Lo meció suavemente, como había visto hacer a su madre tantas veces.
Le acarició la cabeza con ternura. Sus propias lágrimas se congelaban antes de caer. «Ella va a volver», le susurró al oído con una convicción desesperada. «Te lo prometo, mamita siempre vuelve». Pero el mayor sabía que esa promesa era frágil, tan frágil como el rosario roto que llevaba en el bolsillo. Un rosario pequeño, de cuentas blancas desgastadas, con el crucifijo partido por la mitad. Lo había encontrado esa mañana, en el suelo de la casa vacía, junto a la ventana rota por donde entraba el viento. Lo guardó como si fuera un talismán, como si Dios pudiera escuchar mejor las oraciones de los objetos rotos, como si ese pedazo de fe rota fuera suficiente para mantenerlos con vida. Se quitó la mochila. La dejó caer en la nieve con un golpe sordo. La abrió con dedos entumecidos que apenas respondían. Adentro no había mucho. Una botella de agua a medio llenar, ya casi congelada. Un trozo de pan duro envuelto en una servilleta manchada. Un papel arrugado que parecía haber sido doblado y desdoblado cientos de veces, gastado en los pliegues, amarillento en los bordes. Lo sacó con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Lo desplegó lentamente. Era un dibujo, hecho con lápiz, con trazos infantiles pero llenos de intención. Una casa, azul, con ventanas grandes y una puerta de madera oscura. Había flores dibujadas en el jardín, margaritas quizás, o girasoles, y un sol. Un sol enorme, amarillo, en la esquina del papel, con rayos que se extendían como brazos protectores. ¿Es esa?, preguntó el pequeño mirando el dibujo con ojos brillantes, con una esperanza frágil que se aferraba a ese pedazo de papel como a un salvavidas. «Sí», respondió el mayor, aunque no estaba seguro, aunque nunca había visto esa casa, aunque solo tenía la palabra de su madre, susurrada entre lágrimas, en la última mañana que pasaron juntos. Mamita dijo que, si algo nos pasaba, buscáramos esta casa. «¿Y si no existe?», preguntó la niña con voz apenas audible. El mayor tragó saliva. Guardó el dibujo de nuevo, doblándolo con cuidado. Cerró la mochila. Se levantó, sintiendo cómo las rodillas le crujían por el frío. Extendió la mano hacia su hermano pequeño. «Existe», dijo con una firmeza que no sentía. «Tiene que existir». Siguieron caminando. Los pies se les hundían en la nieve con cada paso. El viento soplaba más fuerte ahora, silbando entre los árboles desnudos. Las luces de las casas quedaban atrás. Entraron en una zona más oscura, más solitaria, un parque, o lo que parecía ser un parque. Los árboles desnudos se alzaban como sombras retorcidas, con ramas que parecían garras contra el cielo gris. Los bancos estaban cubiertos de blanco. Un columpio oxidado se mecía solo, rechinando en el silencio. Todo estaba vacío. Un silencio que dolía, un silencio que pesaba. El pequeño tropezó, cayó de rodillas. No lloró. Solo se quedó allí, mirando la nieve, como si ya no tuviera fuerzas ni para levantarse. El mayor lo ayudó a ponerse de pie. Le sacudió la nieve de las rodillas, le sostuvo el rostro con ambas manos. «Tienes que ser fuerte», le dijo, aunque él mismo sentía que se desmoronaba por dentro. «Solo un poco más, te lo prometo». La niña señaló hacia adelante, donde la oscuridad parecía más densa. «No sé si vamos bien», admitió, con voz pequeña, quebrada. El mayor tampoco lo sabía, pero no podía decirlo. No podía admitir que estaban perdidos, que no sabía dónde estaban, que tal vez nunca encontrarían esa casa azul, porque detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba... No quería pensar en eso. Entonces, el pequeño se detuvo de golpe, levantó la cabeza, frunció el ceño. «¿Escuchan?», susurró. Los tres guardaron silencio. El viento dejó de soplar por un instante, y en ese instante se escuchó algo. Campanas, lejanas, suaves, pero claras. Las campanas de una iglesia, llamando a la misa de medianoche. El mayor sintió que algo se movía en su pecho, algo parecido a la esperanza, un calor pequeño que nacía en el centro de su miedo. Recordó las palabras de su madre, susurradas la última vez que la vio, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas, aferrándose a él como si no quisiera soltarlo nunca.
Si se pierden, si algo me pasa, escuchen las campanas, síganlas. Dios las hace sonar para los que están perdidos. Síganlas y llegarán a donde deben estar. Las campanas, murmuró casi sin aliento. Mamita dijo que, si escucháramos campanas, siguiéramos por allí. La niña levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron apenas, con un destello frágil de esperanza. ¿Crees que sea una señal? El mayor asintió despacio. Tomó las manos de sus hermanos, las apretó con fuerza, con todo el amor que cabía en su pequeño corazón cansado. «Vamos», dijo, «tenemos que seguirlas». Y así, con el corazón latiendo más rápido, con el frío clavándose en los huesos, con la noche cerrándose sobre ellos como un manto oscuro, los tres niños comenzaron a caminar hacia el sonido de las campanas. El pequeño dejó de llorar. La niña apretó su mano. El mayor alzó la mirada al cielo, buscando entre las nubes alguna señal, alguna estrella, alguna luz que le dijera que no estaban solos. Y las campanas seguían sonando, claras, firmes, como un llamado. No sabían que esas campanas no sonaban por casualidad. No sabían que en ese mismo instante alguien más las estaba escuchando, alguien que había rezado durante años por una señal, por un propósito, por un milagro, y esa noche el milagro comenzaba a tejerse en el silencio helado de la Nochebuena. Porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios enciende una luz pequeña. A veces esa luz no es un destello en el cielo, sino el sonido de unas campanas que guían pasos pequeños hacia el lugar donde siempre debieron llegar. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, quédate, porque lo que viene cambiará la vida de estos niños para siempre, y tal vez también toque la tuya. Hay silencios que pesan más que las palabras, hay vacíos que se llenan de todo lo que nunca fue, y hay noches, noches como aquella, en las que el corazón inquieto no encuentra descanso, aunque esté rodeado de paz. Mercedes y Rafael salían de la misa de medianoche con pasos lentos, casi arrastrados, como si sus pies llevaran el peso de algo invisible. La iglesia quedaba atrás, iluminada, con las puertas abiertas de par en par. Todavía se escuchaban los últimos acordes del órgano. Todavía se veía la luz dorada de las velas parpadeando contra los vitrales. Afuera, la nieve caía suave, como si el cielo quisiera cubrir el mundo con un manto limpio. Las familias salían en grupos riendo, abrazándose, deseándose feliz Navidad. Los niños corrían entre sus padres, dejando huellas pequeñas en la nieve fresca. Las madres llevaban bebés dormidos en brazos. Los abuelos caminaban despacio, apoyados en bastones, con sonrisas cansadas pero llenas. Y Mercedes caminaba en silencio. Tenía 53 años, rostro sereno, marcado por el tiempo pero hermoso todavía, piel clara con pecas apenas visibles bajo la luz tenue de los faroles. Cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo, con algunas hebras plateadas que brillaban como hilos de luna. Ojos verde esmeralda que parecían guardar secretos, tristezas calladas, oraciones sin respuesta. Llevaba un abrigo de lana beige, gastado en los codos, pero limpio y bien cuidado. Un vestido azul oscuro asomaba por debajo, discreto, sin adornos. Sobre los hombros llevaba un ixal color vino, tejido a mano, que alguna vez perteneció a su abuela. Se lo ajustó con gesto distraído, protegiendo el cuello del viento helado. A su lado caminaba Rafael, 55 años, cabello grisáceo corto, peinado hacia atrás, rostro bondoso, con líneas profundas alrededor de los ojos y la boca, marcas de una vida de trabajo honesto y risas contenidas. Bigote grisáceo bien recortado, ojos castaños cálidos, de esos que inspiran confianza con solo mirarlos. Llevaba un sobretodo marrón oscuro, un suéter de lana gris debajo, y guantes de cuero que ya habían visto muchos inviernos. Caminaban juntos, pero separados por algo que no se veía. Un abismo silencioso. Una herida antigua que nunca terminaba de sanar. Rafael miró a su esposa de reojo. Notó el gesto cansado en su rostro, la forma en que sus labios se apretaban apenas, como conteniendo palabras,
la forma en que sus ojos se perdían en la nada. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave. Ella asintió sin mirarlo. «Sí», respondió, pero su voz sonó hueca. Rafael suspiró. Conocía ese sí. Lo había escuchado cientos de veces. Miles. Era el sí que significaba «no quiero hablar de ello». El sí que ocultaba lágrimas guardadas. El sí que callaba el dolor que nunca se iba. Siguieron caminando. La nieve crujía bajo sus pasos. Pasaron frente a casas decoradas con luces de colores, ventanas iluminadas donde se veían mesas largas, familias reunidas, niños abriendo regalos. Risas que se filtraban por las rendijas de las puertas. Amor, calidez, vida. Mercedes apartó la mirada. No podía soportarlo. Llevaban 25 años casados, 25 años de amor profundo, de respeto mutuo, de compañía silenciosa. Se conocieron en la misma iglesia de la que acababan de salir. Él era carpintero, ella, maestra de escuela. Se enamoraron despacio, con la paciencia de quienes saben que el amor verdadero no necesita prisa. Se casaron un día de primavera. Juraron amarse en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, y cumplieron. Dios sabía que cumplieron, pero nunca juraron amarse en la ausencia, en el vacío, en el silencio de una casa sin risas de niños, porque ese fue el dolor que los acompañó desde el principio. El hijo que nunca llegó, los embarazos que terminaron antes de empezar, las cunas que nunca se llenaron, las noches en vela rezando, suplicando, negociando con Dios, y después, el silencio, la aceptación forzada, la resignación. Habían intentado adoptar, llenaron formularios, pasaron entrevistas, esperaron años, pero siempre había algo, siempre una razón, demasiado mayores, ingresos insuficientes, espacio inadecuado, excusas burocráticas que dolían como puñaladas. Y un día dejaron de intentar, canalizaron ese amor no entregado en otras cosas. Mercedes se convirtió en la maestra favorita de todos los niños del pueblo. Rafael construía juguetes de madera para regalar en Navidad. Ambos eran voluntarios activos en la iglesia, ayudaban en las posadas, llevaban comida a familias necesitadas, eran conocidos por su bondad, pero la herida seguía ahí, callada, profunda, sangrando en silencio. «¿Qué te pareció la homilía?», preguntó Rafael, intentando romper el silencio. Mercedes tardó en responder. «Hermosa», dijo finalmente. Habló sobre los milagros pequeños, sobre cómo Dios responde de formas inesperadas. Rafael asintió. «Sí, me gustó eso que dijo, sobre que a veces pedimos una cosa y Dios nos da otra mejor». Mercedes apretó los labios. No respondió. Llegaron al coche, un sedán viejo, azul oscuro, con la pintura descarapelada en algunas partes. Rafael abrió la puerta del copiloto para ella. Mercedes se sentó despacio, ajustándose el exhal. Rafael cerró la puerta con cuidado, rodeó el coche, subió. El motor arrancó con un gruñido. La calefacción comenzó a soplar aire frío que poco a poco se fue calentando. Rafael encendió los limpiaparabrisas para quitar la nieve acumulada. Y entonces Mercedes lo sintió. Una sensación extraña, un peso en el pecho, una inquietud que no venía de la tristeza habitual. Algo diferente, algo urgente. Miró por la ventana. La nieve seguía cayendo. Las luces de la iglesia brillaban a lo lejos. Y entonces lo escuchó. Las campanas sonaban de nuevo, claras, insistentes. «¿Por qué siguen tocando?», murmuró. Rafael frunció el ceño. «Debe ser por la última misa. Ya sabes que el padre Tomás siempre las deja sonar un rato más». Pero Mercedes no estaba convencida. Había algo en ese sonido, algo que la llamaba, algo que le erizaba la piel. Durante la misa, mientras todos cantaban villancicos, ella se había quedado callada, mirando las velas, mirando el altar, sintiendo un vacío enorme en el pecho, y había rezado, como siempre rezaba, con palabras cansadas que ya no esperaban respuesta. «Señor, si hay un propósito para este dolor,
muéstramelo. Si hay una razón, por favor, déjame verla antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, saliendo de la iglesia, ese peso extraño no la dejaba respirar. Rafael puso el coche en marcha. Comenzó a conducir despacio por las calles nevadas. Mercedes miraba por la ventana, distraída, con la mente en otra parte. Entonces lo vio. Huellas pequeñas en la nieve, muy pequeñas, de niños, varias, juntas, como si varios niños hubieran caminado por allí. «Rafa», llamó señalando. Él miró. «Deben ser de los niños que salieron de la misa», dijo sin darle importancia. «No», respondió Mercedes con voz extraña. «Esas huellas van en dirección contraria, hacia el parque». Rafael aminoró la velocidad, miró mejor. Tenía razón. Las huellas iban hacia la zona oscura, hacia el parque donde no había casas, donde nadie iría a esas horas. Huellas frescas, recientes. «Qué raro», murmuró. Mercedes sintió que algo se apretaba en su garganta. ¿Quién dejaría que sus niños caminen solos a esta hora? ¿En esta nieve? Rafael no respondió. Siguió conduciendo, pero algo en su expresión cambió. Él también lo sentía. Esa inquietud, esa sensación de que algo no estaba bien. Pasaron frente a una tienda cerrada, frente a un poste de luz que parpadeaba. Y entonces, Rafael pisó el freno. «¿Qué pasa?», preguntó Mercedes. Él señaló el suelo junto a la acera. Algo brillaba en la nieve. Algo pequeño. Salió del coche. Mercedes lo siguió sintiendo el frío cortarle el rostro. Se acercaron. Era un rosario, pequeño, de cuentas blancas, con el crucifijo roto. Rafael lo recogió con cuidado. Lo miró bajo la luz del farol. Estaba mojado, frío, como si hubiera estado ahí apenas unos minutos. «Es de niño», dijo Mercedes con voz temblorosa. «Sí». Se miraron. Los dos pensaron lo mismo. Las huellas, el rosario, la noche helada, niños solos. «Tal vez se les cayó mientras jugaban», dijo Rafael intentando convencerse. «A estas horas, con esta tormenta». Mercedes negó con la cabeza. «Nadie deja que sus hijos jueguen afuera así». Rafael guardó el rosario en el bolsillo. Miró hacia el parque, donde las huellas desaparecían en la oscuridad. «Deberíamos regresar a casa», dijo, pero su voz sonó insegura. Mercedes asintió, pero su corazón latía rápido, demasiado rápido. Subieron al coche de nuevo. Rafael condujo hacia su casa, pero el silencio ahora era diferente, denso, cargado. Mercedes no dejaba de pensar en esas huellas, en ese rosario roto, en la sensación que tuvo durante la misa, en la oración que había susurrado. «Si hay un propósito, muéstramelo». Y las campanas seguían sonando en su memoria. Cuando llegaron a casa, una casa pequeña pero acogedora con paredes azules y ventanas grandes, Rafael apagó el motor. Se quedaron sentados en silencio. «¿Tú también lo sentiste?», preguntó Mercedes, con voz apenas audible. Rafael tardó en responder. «Sí», admitió finalmente. «Algo extraño». Mercedes cerró los ojos, apretó las manos sobre su regazo. «Toda la misa sentí que algo iba a pasar, como si Dios me estuviera preparando para algo». Rafael la miró, vio las lágrimas contenidas en sus ojos, tomó su mano. «Mer», susurró. Ella negó con la cabeza. «No sé qué es, pero lo siento aquí». Se llevó la mano al pecho. Como si alguien me necesitara. Las campanas dejaron de sonar. Y en algún lugar no muy lejos los envolvió. 3 niños seguían caminando en la oscuridad. Hay momentos en los que el mundo se reduce a una sola cosa: sobrevivir. No importa el mañana, no importa el ayer. Solo importa el siguiente paso, el siguiente aliento, el siguiente latido. Para los 3 niños ese momento había llegado. Habían seguido las campanas hasta que el sonido se desvaneció en el viento. Habían caminado por calles vacías, por aceras cubiertas de nieve, por zonas cada vez más oscuras y solitarias. El parque se extendía frente a ellos como un desierto blanco. Los árboles desnudos se alzaban como esqueletos. Las farolas parpadeaban con luz débil, insuficiente, y el frío
El frío ya no era solo incomodidad. Era dolor. Era peligro. El pequeño lloraba sin fuerzas. Sus labios estaban casi morados. Sus manos entumecidas. Cada paso le costaba más que el anterior. La hermana intentaba sostenerlo, pero ella misma temblaba tanto que apenas podía caminar derecho. El mayor miraba desesperado a su alrededor. Buscaba algo, cualquier cosa, un lugar donde protegerse, porque sabía que no podían seguir así. Sabía que si no encontraban refugio pronto, no quería pensar en eso. Entonces lo vio. Un kiosco, pequeño, de madera pintada de verde, con el techo de tejas rojas medio hundido por el peso de la nieve. Estaba en medio del parque, cerca de lo que alguna vez fue un área de juegos, abandonado, cerrado con tablones viejos, pero había un hueco, una abertura en uno de los laterales donde faltaba una tabla. Allí, señaló con voz ronca. Corrieron, o intentaron correr. Sus piernas apenas respondían. Llegaron al kiosco tropezando, cayendo, levantándose. El mayor apartó la nieve acumulada frente a la abertura. Se asomó. Dentro había oscuridad. Olía a humedad y madera podrida, pero estaba seco y protegido del viento. «Entren», ordenó ayudando primero al pequeño. El niño se metió gateando, gimiendo de dolor. La hermana lo siguió. El mayor entró al último, arrastrando la mochila. Adentro, el espacio era estrecho. Apenas cabían los tres sentados. El suelo era de cemento agrietado. Había telarañas en las esquinas, hojas secas acumuladas, restos de basura vieja. Pero estaba protegido. El viento no entraba, y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Se acurrucaron juntos en una esquina. El mayor abrazó a sus hermanos, intentando darles calor con su propio cuerpo. El pequeño temblaba violentamente. Tosía. Una tos seca, profunda, que sonaba peligrosa. «Tranquilo», susurró la hermana, acariciándole la cabeza. «Ya estamos a salvo». Pero el pequeño no paraba de toser. Su frente estaba caliente, demasiado caliente. El mayor sintió pánico. Fiebre. Su hermano tenía fiebre. «Necesita algo caliente», dijo la niña, con voz temblorosa. «Algo de tomar». El mayor abrió la mochila con manos torpes. Sacó la botella de agua. Estaba casi congelada. La agitó. Había un poco de líquido todavía. Se la acercó al pequeño a los labios. «Toma, aunque sea un poco». El niño bebió con dificultad. Tosió de nuevo. Se recostó contra el hombro de su hermano exhausto. «Tengo miedo», susurró. «Quiero ir a casa». La hermana apretó los labios. Miró al mayor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz quebrada. El mayor no tenía respuesta. Por primera vez desde que salieron de casa, sintió que no podía más. Sintió que todo el peso de mantenerlos vivos, de fingir valentía, de pretender que sabía qué hacer, era demasiado. Apoyó la cabeza contra la pared fría del kiosco. Cerró los ojos. Intentó no llorar, pero las lágrimas salieron solas, silenciosas, calientes contra sus mejillas heladas. «No lo sé», admitió finalmente con voz rota. «No sé qué hacer». La niña se acercó a él, lo abrazó. Los tres quedaron así, aferrados unos a otros, temblando, llorando en silencio. Afuera, la nieve seguía cayendo. El viento aullaba entre los árboles. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, inalcanzables. Pasaron minutos, o tal vez horas. El tiempo perdió sentido. El pequeño se durmió, o se desmayó. Su respiración era irregular. Su cuerpo ardía. El mayor buscó en la mochila de nuevo. Necesitaba algo, algo que les diera esperanza, algo que les recordara por qué seguían adelante. Sus dedos tocaron papel, el dibujo. Lo sacó con cuidado. Lo desplegó bajo la luz tenue que entraba por la abertura del kiosco. La luna se asomaba entre las nubes, iluminando apenas. La casa azul. La miró fijamente. Las ventanas grandes, la puerta de madera, las flores en el jardín, el sol en la esquina. Su madre había dibujado eso, años atrás, cuando él era más pequeño.
Cuando todavía había sonrisas en casa, recordó el día que ella se lo mostró. Estaban sentados en la cocina. Ella acababa de regresar de algún lugar. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado, pero sonreía. «Mira, mi amor, esta es la casa de una mujer muy buena, la mujer que me ayudó cuando más lo necesitaba. Guarda este dibujo, guárdalo bien, porque si algún día algo me pasa, busca esta casa. ¿Me entiendes? Busca esta casa. La mujer que vive ahí, ella tiene un corazón enorme. Ella los cuidará». Él no entendió entonces. Era muy pequeño. Solo asintió. Pero su madre insistió. «Prométemelo. Si algo me pasa, si no puedo estar con ustedes, busquen esta casa. Es azul, con ventanas grandes, y sigan el sonido de las campanas. Las campanas los guiarán». Y ahora su madre había desaparecido. Desapareció ayer por la mañana. Salió temprano diciendo que iba a buscar trabajo. No regresó. El padrastro esperó hasta la tarde, luego hasta la noche, y cuando llegó la mañana de hoy, borracho y furioso, los culpó a ellos. Por su culpa se fue. Por su culpa todo es difícil. «Fuera, lárguense. No los quiero ver más». Los echó a la calle, sin abrigos, sin dinero, con solo la mochila que el mayor alcanzó a agarrar, y ahora estaban aquí, en un kiosco abandonado, en medio de la noche más fría del año, sin saber si su madre estaba viva, sin saber si alguien vendría a buscarlos. La hermana miró el dibujo por encima del hombro de su hermano. «¿Crees que sea real?», preguntó con voz pequeña. El mayor tragó saliva. «Tiene que serlo». «¿Y si mamita se equivocó? ¿Y si esa casa ya no existe?» «Existe», insistió él, aunque su propia voz temblaba. Mamita no mentiría. «¿Y si ella no vuelve?» El mayor no respondió. Dobló el dibujo de nuevo. Lo guardó en el bolsillo de su casaco, cerca del corazón. «Va a volver», dijo finalmente con una convicción desesperada. «Siempre vuelve». Pero en el fondo, en el lugar más oscuro de su corazón, tenía miedo. Miedo de que esta vez fuera diferente. Miedo de que algo terrible hubiera pasado. Miedo de que estuvieran solos para siempre. El pequeño se movió en sueños. Murmuró algo ininteligible. Su frente seguía ardiendo. «Necesita un doctor», dijo la niña, con pánico en la voz. «Lo sé. ¿Qué vamos a hacer?» «No lo sé». El silencio los envolvió de nuevo. Un silencio pesado, sofocante. El mayor miró por la abertura del kiosco. La nieve había cesado un poco. Las nubes se movían despacio, dejando ver retazos de cielo estrellado. Y entonces lo vio. Un movimiento, una sombra. Algo se movía afuera. Se puso rígido, contuvo la respiración. «¿Qué pasa?», susurró la hermana notando su tensión. «Shh». Le hizo señas de guardar silencio. La sombra se acercaba, pasos en la nieve, lentos, cautelosos. El mayor buscó algo para defenderse. Un palo, una piedra, cualquier cosa. Sus dedos encontraron un trozo de madera vieja. Lo agarró con fuerza. Los pasos se detuvieron frente al kiosco. Silencio. Un silencio que dolía en los oídos. Y entonces, la sombra se alejó. El mayor soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. «¿Quién era?», susurró la niña, aterrada. «No sé, pero se fue. ¿Y si vuelve?». «No va a volver». Pero no estaba seguro. No estaba seguro de nada. Se recostó de nuevo contra la pared. Abrazó a sus hermanos más fuerte. Cerró los ojos e hizo algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Rezó. Rezó con palabras torpes, olvidadas. Rezó como le había enseñado su madre. Rezó como si alguien estuviera escuchando. «Dios, si estás ahí, si puedes oírnos, por favor, ayúdanos. No sé dónde está mamita. No sé qué hacer. Pero, por favor, no dejes que mi hermano se muera. Por favor, protégenos». Y afuera, en el silencio helado de la noche, las campanas comenzaron a sonar de nuevo, lejanas,
suaves, pero claras, como una respuesta. Hay noches en las que el corazón no obedece a la razón, noches en las que algo más profundo que la lógica toma el control. Algo que no se explica con palabras, algo que solo se siente. Mercedes no podía dormir. Estaba acostada en su cama, con las mantas hasta la barbilla, mirando el techo en la penumbra. Rafael respiraba despacio a su lado, en ese sueño ligero de quien tampoco descansa del todo. La calefacción zumbaba suavemente. La casa estaba en silencio. Todo debería estar en paz, pero no lo estaba. Ella sentía un peso en el pecho, una opresión que no la dejaba respirar profundo. Una inquietud que crecía con cada minuto que pasaba, como si algo tirara de ella, como si una voz invisible le susurrara que se levantara. Se dio vuelta en la cama, cerró los ojos con fuerza. Intentó rezar un rosario mental para calmar la mente, pero las cuentas se le escapaban, las palabras se le perdían, y esa sensación no se iba. Abrió los ojos, miró el reloj en la mesita de noche. Las 11:40. Apenas había pasado media hora desde que se acostaron. Suspiró. Se levantó despacio, intentando no despertar a Rafael. Se puso las pantuflas, se envolvió en una bata gruesa de lana, caminó hacia la ventana, corrió la cortina apenas. Afuera, la nieve brillaba bajo la luz de la luna. Las casas vecinas estaban oscuras, dormidas. Todo en calma, todo en paz. Pero Mercedes no sentía paz. Apoyó la frente contra el cristal frío, cerró los ojos, y entonces lo escuchó. Las campanas, de nuevo, claras, insistentes. Abrió los ojos bruscamente. Miró hacia la iglesia, visible a lo lejos. Las campanas sonaban. ¿Por qué seguían sonando a esta hora? Se quedó inmóvil, escuchando, y con cada campanada sentía que algo se apretaba más en su pecho, como si cada sonido fuera un llamado, como si Dios mismo estuviera tocando a su puerta. «¿Mer?» Se sobresaltó, volteó. Rafael estaba sentado en la cama, mirándola con ojos somnolientos. «¿Qué haces despierta?» Ella no supo qué responder. Se llevó una mano al pecho. «No puedo dormir». Rafael se levantó, se acercó a ella, le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?» Mercedes negó con la cabeza despacio. «No, no estoy bien». «¿Qué te pasa?» Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Siento que algo no está bien, que alguien necesita ayuda». Rafael frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «No lo sé, pero desde que salimos de la misa, no puedo quitarme esta sensación, como si Dios me estuviera pidiendo algo». Rafael la abrazó. La sintió temblar. «Es Nochebuena», dijo suavemente. «Siempre te pones así en Navidad. Es normal. Los recuerdos...» «No», lo interrumpió ella. «No es eso. Esto es diferente». «¿Diferente cómo?» Mercedes se separó de él. Caminó de un lado a otro de la habitación, nerviosa. Esas huellas que vimos, el rosario, los niños caminando solos, y ahora las campanas que no dejan de sonar. Rafael miró hacia la ventana. «Ya no suenan», dijo. «Acabo de oírlas. Tal vez fue el viento». «No fue el viento, Rafa». Las oí claramente. Suspiró. Se rascó la cabeza. Sabía que cuando Mercedes tenía esas corazonadas era inútil discutir. La conocía demasiado bien. 25 años juntos le habían enseñado a confiar en sus instintos. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. Mercedes lo miró con ojos suplicantes. «Quiero volver». «¿Volver dónde?» «Al parque, donde vimos las huellas». Rafael la miró como si hubiera perdido la razón. «Mer, son casi medianoche. Hace un frío terrible. La nieve...» «Lo sé», lo interrumpió. «Sé que suena loco, pero... Rafa, no puedo explicarlo, solo sé que tengo que ir, tengo que ver». «¿Ver qué?» «No lo sé. Pero algo me dice que si no vamos ahora, va a ser demasiado tarde». Rafael la estudió en silencio. Vio la desesperación en su rostro, la urgencia en sus ojos, y sintió algo extraño en su propio pecho, algo parecido a lo que ella describía.
Metió la mano en el bolsillo de su pantalón que había dejado sobre la silla. Sacó el rosario que encontraron en la nieve. Lo miró bajo la luz tenue de la lámpara. Pequeño, roto, con las cuentas gastadas por el uso. Un rosario de niño. «¿Y si tiene razón?», murmuró, casi para sí mismo. «¿Qué?» «Tú. ¿Y si tienes razón? ¿Y si hay niños allá afuera, solos, en este frío?» Mercedes sintió que se le cortaba la respiración. «Entonces tenemos que encontrarlos». Rafael asintió despacio. Dejó el rosario sobre la cama. Se vistió rápido. Se puso el suéter grueso, el sobretodo, los guantes. Mercedes hizo lo mismo. Se enrolló el exal alrededor del cuello. Se calzó las botas. Bajaron las escaleras en silencio. Rafael tomó una linterna del cajón de la cocina. Mercedes agarró una manta extra del armario. Salieron a la noche helada. El viento había cesado un poco, pero el frío era cortante. La nieve crujía bajo sus pasos. Subieron al coche. Rafael encendió el motor. Esperó a que se calentara apenas. «¿Estás segura de esto?», preguntó, con las manos en el volante. Mercedes asintió. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Rafael puso el coche en marcha. Condujo despacio por las calles vacías. La luna iluminaba el camino. Todo estaba desierto. Solo ellos. Llegaron a la zona donde habían visto las huellas. Rafael detuvo el coche. Apagó el motor. Silencio. Mercedes bajó primero. Rafael la siguió, linterna en mano. Buscaron las huellas. Estaban ahí todavía, aunque la nieve fresca las había cubierto parcialmente. «Siguen hacia el parque», dijo Rafael iluminando el camino. Comenzaron a caminar, siguieron las huellas, entraron al parque. La oscuridad era densa, los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas, el silencio era absoluto. Y entonces, Mercedes se detuvo. «Shh», susurró. «¿Qué?» «Escucha». Rafael aguzó el oído. Al principio no oyó nada, solo el viento entre las ramas, solo el crujir de la nieve bajo sus pies. Pero después lo oyó. Un sonido, débil, lejano, un llanto de niño. Se miraron. Los ojos de Mercedes se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. Corrieron, siguieron el sonido. Rafael iluminaba el camino con la linterna. Mercedes tropezó, casi cayó, pero siguió adelante. El llanto se hacía más claro, más cercano, y entonces lo vieron. El kiosco, abandonado, destartalado, con el techo cubierto de nieve. Rafael iluminó la entrada. Vio la abertura, vio movimiento adentro. Se acercaron despacio. Mercedes se arrodilló frente a la abertura. Miró dentro. Y lo que vio le rompió el corazón. 3 niños, acurrucados en una esquina, abrazados, temblando. El mayor levantó la cabeza. Sus ojos, rojos de llorar, se encontraron con los de Mercedes. Estaba asustado, demasiado asustado para hablar. Mercedes extendió una mano despacio. «No tengan miedo», dijo con voz temblorosa. «Venimos a ayudarlos». El niño no se movió, solo la miraba, como si no pudiera creer que fuera real. Rafael se arrodilló junto a Mercedes. Iluminó el interior del kiosco. «Dios santo», murmuró. «Son solo niños». La hermana apretó más a su hermano pequeño que tosía débilmente. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, con voz temblorosa. Mercedes sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Somos personas que queremos ayudarlos. ¿Están solos?». El mayor asintió apenas. «¿Desde cuándo?». Desde esta mañana». Rafael apretó la mandíbula. Miró a Mercedes. Ella se limpió las lágrimas. «¿Pueden salir?», preguntó suavemente. «Tenemos un coche. Está calientito. Y los llevaremos a un lugar seguro». El niño del medio tosió con más fuerza. Su cuerpo se sacudió. «Mi hermano está enfermo», dijo la niña con voz quebrada. «Tiene fiebre». Mercedes no esperó más. Gateó dentro del kiosco. El mayor retrocedió, asustado. «No se acerque». «Shh. Tranquilo», susurró ella. «No voy a hacerles daño». Se quitó el exal.
Lo envolvió alrededor del niño pequeño. Lo levantó con cuidado. El niño gimió débilmente, pero no resistió. Rafael ayudó a los otros dos a salir. El mayor cojeaba. La niña temblaba violentamente. ¿Pueden caminar?, preguntó Rafael. Asintieron, aunque apenas se sostenían en pie. Mercedes cargaba al pequeño contra su pecho. Sentía su cuerpecito ardiendo a través de la tela. Sentía su respiración irregular. «Vamos», dijo Rafael. «Rápido». Caminaron de regreso al coche. Mercedes acomodó al niño pequeño en el asiento trasero. Los otros dos subieron, acurrucándose juntos. Rafael subió el volumen de la calefacción al máximo. Mercedes se sentó atrás con ellos. Extendió la manta que había traído sobre sus piernas. Los tres niños se aferraron a ella como si fuera un salvavidas. Rafael arrancó el motor. Miró por el espejo retrovisor. Vio a su esposa abrazando a esos niños. Vio las lágrimas en su rostro y sintió algo que no había sentido en años: propósito. Mientras conducía de regreso a casa, Mercedes sostenía al niño pequeño. Le acariciaba el cabello, le susurraba palabras de consuelo, y el mayor la miraba con ojos enormes, y preguntó con voz quebrada: «¿Eres tú la señora de la casa azul?» Mercedes parpadeó, confundida. «¿Qué?» El niño metió la mano en su bolsillo, sacó un papel arrugado, lo desplegó con manos temblorosas. Era un dibujo de una casa, azul, y Mercedes reconoció esa casa. Era la suya. Hay instantes en la vida que dividen el tiempo en dos, un antes y un después, momentos en los que todo cambia, en los que el destino muestra su mano, y en los que Dios revela que nunca dejó de escuchar. Mercedes miraba el dibujo con manos temblorosas. Su casa. Era su casa. Cada detalle, las ventanas grandes, la puerta de madera, incluso las flores que ella misma había plantado años atrás en el jardín. Todo estaba ahí, en ese papel arrugado, dibujado con mano infantil, pero con precisión asombrosa. ¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con voz apenas audible. El niño mayor la miraba con ojos llenos de esperanza y miedo. «Mi mamá lo dibujó», respondió con labios temblorosos. «Hace años. Dijo que, si algo le pasaba, buscáramos esta casa». Mercedes sintió que el mundo se detenía. El coche seguía avanzando. Rafael conducía en silencio, mirando por el espejo retrovisor, intentando entender lo que estaba pasando. Pero para Mercedes, todo se había congelado. «¿Tu mamá?», repitió con un nudo en la garganta. «¿Quién es tu mamá?». El niño tragó saliva. Bajó la mirada. «No sé su nombre completo. Solo sé que hace tiempo ella estuvo aquí, en este pueblo, y que una señora la ayudó. Una señora de una casa azul». Mercedes cerró los ojos. Los recuerdos comenzaron a llegar, como olas, como relámpagos. Años atrás. ¿Cuántos? 8, 10. Una noche de invierno. Tocaron a su puerta. Era tarde. Nevaba. Rafael no estaba. Había salido a trabajar en un encargo urgente. Mercedes abrió la puerta, y ahí estaba, una joven, muy joven, 20 años a lo mucho, delgada, pálida, con ropa mojada, temblando, con un bebé en brazos, un bebé que lloraba con fuerza. «Por favor», había suplicado la joven. «Por favor, solo necesito un lugar donde pasar la noche. Está haciendo tanto frío y mi bebé...». Mercedes no lo pensó 2 veces. La hizo pasar. Le dio ropa seca. Le preparó té caliente. Le dio comida. Improvisó una cama en el sofá. La joven había llorado con un alivio tan profundo que partía el alma. «Gracias, gracias. No sabe cuánto significa esto». «¿Cómo te llamas?», me había preguntado Mercedes, sentándose junto a ella. «Elena», había respondido la joven. «Me llamo Elena». «¿De dónde vienes?». Elena bajó la mirada. Apretó a su bebé contra el pecho. De muy lejos. Estoy huyendo. De alguien que no es bueno». Mercedes no preguntó más. Solo asintió. Solo la dejó descansar. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano.
Parecía diferente, más calmada. Le pidió papel y lápiz. Se sentó en la mesa de la cocina. Mercedes la observó desde la puerta. Vio cómo la joven trazaba cada línea con cuidado, cómo miraba por la ventana la casa, memorizando cada detalle. «¿Qué haces?», preguntó Mercedes. Elena levantó la mirada. Sonrió débilmente. «Quiero recordar este lugar, esta casa, usted». «¿Por qué?». Porque aquí recuperé la esperanza, porque usted me mostró que todavía hay gente buena en el mundo». Mercedes se sentó junto a ella, tomó su mano. «¿A dónde irás?». «No lo sé. Lejos. Donde él no pueda encontrarme». «¿Estás segura? Puedes quedarte más tiempo». Elena negó con la cabeza. «No puedo ponerla en peligro. Pero si algún día, si algo me pasa, volveré aquí. O mandaré a alguien, a mis hijos, porque sé que usted tiene un corazón que acoge». Mercedes había intentado convencerla de quedarse, pero Elena se fue esa misma mañana, con su bebé, con el dibujo guardado en su bolso, y Mercedes nunca la volvió a ver. Hasta ahora. Abrió los ojos lentamente. Miró al niño mayor, después a la niña, después al pequeño que sostenía en sus brazos. «Elena», susurró. «Tu madre se llama Elena». El niño levantó la cabeza bruscamente. Sí, así se llama. ¿La conoce?». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Mercedes. «Sí, la conozco. Estuvo aquí, hace años, con un bebé». El niño asintió desesperado. «Ese bebé soy yo». Mercedes sintió que algo se rompía en su pecho. Lo miró, realmente lo miró. Intentó ver en ese rostro de 10 años al bebé que había cargado una noche, al bebé que había llorado en sus brazos mientras su madre dormía exhausta, y entonces lo vio. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz. «Dios mío», susurró. Rafael detuvo el coche frente a su casa. Apagó el motor, volteó hacia atrás. «Mer, ¿qué está pasando?». Ella no podía hablar, solo lloraba. Abrazaba a los 3 niños, los apretaba contra su pecho. «Dios los trajo a mí», susurró. «Después de tantos años, Dios los trajo a mí». Rafael bajó del coche, abrió la puerta trasera, ayudó a los niños a bajar. El pequeño apenas podía tenerse en pie. Mercedes lo cargó de nuevo. «Vamos adentro», dijo Rafael con voz firme. «Rápido, antes de que se enfermen más». Entraron a la casa. El calor los recibió como un abrazo. Rafael encendió todas las luces. Mercedes llevó al niño pequeño directo al sofá. Lo recostó con cuidado. Le quitó la chaqueta mojada. Le tocó la frente. Ardía. «Necesita medicina», dijo mirando a Rafael, «y un doctor». «A esta hora no hay doctores disponibles», respondió él, «pero tenemos el botiquín, y podemos darle algo para bajar la fiebre». Corrió a buscar el botiquín. Mercedes se quitó el abrigo, se arrodilló junto al sofá. Le acarició la cabeza al niño, le susurró palabras suaves. «Ya estás a salvo, ya pasó todo, ya estás en casa». Los otros 2 niños se quedaron de pie en medio de la sala, mirando alrededor, asombrados, confundidos. La casa era tal como el dibujo, azul, acogedora, con ventanas grandes, con muebles sencillos pero cuidados con amor. Había un árbol de Navidad pequeño en una esquina, decorado con luces y adornos hechos a mano. Había fotografías en las paredes. Había calor. Había vida. Rafael regresó con el botiquín, sacó un termómetro, le tomó la temperatura al niño. 39 grados, dijo preocupado. Mercedes le dio medicina, le hizo beber agua, le puso paños húmedos en la frente. Mientras tanto, Rafael se acercó a los otros 2. «¿Tienen hambre?». La niña asintió tímidamente. El mayor solo miraba a Mercedes, como si no pudiera creer que fuera real. Rafael los llevó a la cocina, les preparó chocolate caliente, les sirvió pan con mantequilla, les puso platos con sobras de la cena de Nochebuena. Pavo, puré de papa, ensalada. Los niños comieron despacio al principio, después con desesperación, como si llevaran días sin probar bocado. Rafael los observaba en silencio. Sentía un nudo en la garganta.
¿Desde cuándo no comían?, preguntó suavemente. El mayor tragó antes de responder. Desde ayer en la mañana. ¿Y dónde han estado? Caminando, buscando esta casa. ¿Solos? ¿Todo este tiempo? Asintieron. Rafael apretó la mandíbula, metió la mano en su bolsillo, sacó el rosario que habían encontrado. ¿Esto es de ustedes? El mayor levantó la mirada. Sus ojos se iluminaron. Sí, lo perdí. Mamá me lo dio. Rafael se lo entregó. El niño lo tomó con manos temblorosas, lo apretó contra su pecho. Gracias, susurró. En la sala Mercedes seguía cuidando al pequeño. La fiebre no bajaba. El niño gemía en sueños. Tosía. Temblaba. Ella rezaba. Rezaba con los ojos cerrados, con las manos entrelazadas, con el corazón roto y lleno a la vez. Gracias, Señor. Gracias por traerlos a mí. Ahora sálvalo. Por favor, sálvalo. No lo traigas hasta aquí para quitármelo. Por favor. Pasó 1 hora. 2. La fiebre comenzó a bajar lentamente. El niño dejó de temblar. Su respiración se hizo más regular. Mercedes soltó un suspiro de alivio. Se recostó contra el respaldo del sofá. Cerró los ojos. Rafael entró a la sala. Se sentó junto a ella. Los otros 2 están dormidos, dijo. Los llevé a la habitación de huéspedes. Mercedes asintió sin abrir los ojos. ¿Qué vamos a hacer, Mer? Ella abrió los ojos, lo miró. ¿A qué te refieres? Con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Mercedes miró al niño que dormía en el sofá, después hacia la habitación donde dormían los otros 2. Cuidarlos, respondió simplemente. Vamos a cuidarlos. ¿Y su madre? No lo sé, pero estos niños llegaron a nuestra puerta por una razón. Dios los guió hasta aquí y yo no voy a dejarlos ir. Rafael tomó su mano, la apretó. Yo tampoco. Se quedaron así, en silencio, sosteniendo las manos, mirando a ese niño dormir. Afuera, la nieve había dejado de caer. Las nubes se apartaron, y la luna brillaba llena y luminosa sobre la casa azul, como si Dios mismo hubiera encendido una luz, una señal, una promesa, de que a veces los milagros no llegan como esperamos, pero llegan. Hay historias que duelen solo de escucharlas, historias que se clavan en el alma como astillas, historias que explican por qué algunos niños crecen demasiado rápido y por qué algunos corazones llevan cicatrices invisibles. El amanecer llegó despacio. La luz del sol se filtró por las ventanas, tiñendo de dorado la nieve acumulada en el jardín. Dentro de la casa azul, todo estaba en calma, un silencio reparador, un silencio que sanaba. El niño pequeño seguía dormido en el sofá. Su respiración era más tranquila ahora. La fiebre había bajado durante la noche. Mercedes lo había vigilado sin dormir. Se había quedado sentada junto a él, acariciándole el cabello, cambiando los paños húmedos en su frente, rezando en voz baja. Rafael había dormitado en el sillón. Se despertó con el cuello rígido y la espalda adolorida, pero cuando abrió los ojos y vio a su esposa todavía ahí, cuidando a ese niño como si fuera suyo, sintió algo cálido en el pecho. «¿Cómo está?», preguntó con voz ronca. Mercedes levantó la mirada. Tenía ojeras profundas, los ojos rojos, pero sonreía. «Mejor, mucho mejor». Rafael se levantó, se estiró, miró el reloj. Las 6:30 de la mañana, día de Navidad. «Voy a preparar café», dijo. Mercedes asintió. Cuando Rafael salió hacia la cocina, ella volvió a mirar al niño. Le acomodó la manta, le tocó la frente de nuevo, fresca. Gracias a Dios, fresca. En la habitación de huéspedes, los otros 2 niños comenzaban a despertar. El mayor abrió los ojos lentamente. Por un momento no supo dónde estaba. Miró el techo desconocido, las paredes, la ventana por donde entraba la luz dorada, y entonces recordó. La casa azul, la señora, el señor, estaban a salvo. Se incorporó despacio. Estaba en una cama de verdad, con sábanas limpias, con mantas gruesas. A su lado dormía su hermana, acurrucada, respirando profundo.
Se quedó sentado, mirando alrededor. La habitación era pequeña, pero acogedora. Había un armario de madera, una cómoda, cuadros en las paredes. Uno mostraba a la Virgen María, otro, un paisaje de montañas. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró afuera. El jardín estaba cubierto de nieve, los árboles brillaban bajo el sol. Todo era blanco, limpio, nuevo, como si el mundo hubiera empezado de nuevo. Escuchó voces abajo, salió de la habitación con cuidado, bajó las escaleras despacio, aferrándose al barandal. En la cocina, Rafael preparaba café. Mercedes acababa de entrar. Se lavaba las manos en el fregadero. «Buenos días», dijo el niño con voz tímida. Ambos voltearon. Mercedes sonrió. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» El niño asintió. «Sí, gracias». «¿Tienes hambre?» Asintió de nuevo. Mercedes le indicó que se sentara en la mesa. «Voy a preparar el desayuno. ¿Te gustan los huevos revueltos?» «Sí, señora». Rafael le sirvió un vaso de jugo. Se sentó frente a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó amablemente. El niño tragó saliva. «Mateo». «Mateo. Bonito nombre. Yo soy Rafael, y ella es Mercedes». «Ya lo sé, bueno, ahora lo sé». «¿Y tus hermanos?» «Mi hermana se llama Lucía, tiene 7 años, y el pequeño es Santiago, tiene 4. Mercedes preparaba huevos en la estufa, pero escuchaba atentamente. «¿Santiago está bien?», preguntó Mateo con preocupación en la voz. «Está mucho mejor», respondió Mercedes volteando a mirarlo. «La fiebre bajó. Solo necesita descansar». Mateo soltó un suspiro de alivio. Bajó la mirada. Sus manos jugaban nerviosas con el borde de la mesa. «Gracias por todo, por ayudarnos». Rafael extendió la mano. La puso sobre la del niño. «No tienes que agradecer. Pero ustedes no nos conocen. Pudieron dejarnos allá». «Jamás dejaríamos a unos niños solos en el frío», dijo Mercedes con firmeza. «Jamás». Mateo levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que íbamos a morir». Mercedes dejó la espátula, se acercó a él. Se arrodilló frente a su silla. Le tomó las manos. «Pero no murieron, están aquí. Están a salvo». «¿Y mamá? ¿Qué va a pasar cuando sepa que no estamos?» Mercedes y Rafael se miraron. No tenían respuesta. «Mateo», dijo Rafael despacio, «necesitamos que nos cuentes qué pasó. ¿Por qué estaban solos en la nieve? ¿Dónde está tu mamá?» El niño apretó los labios. Las lágrimas comenzaron a caer. «No lo sé», susurró. «No sé dónde está». «¿Cuándo fue la última vez que la viste?» Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Antier, en la mañana. Salió temprano. Dijo que iba a buscar trabajo, que volvería antes del anochecer». «¿Y no volvió?» Negó con la cabeza. «No. Esperamos toda la noche, y al día siguiente tampoco llegó». «¿Y tu padre?» Mateo apretó los dientes. «Él no es mi padre, es el hombre con el que vivía mamá». «¿Dónde está él?» «No lo sé. Después de que mamá no regresó, él empezó a tomar, a gritar. Decía que todo era nuestra culpa, que mamá se fue por nosotros, que éramos una carga». Mercedes sintió que la rabia le subía por la garganta, pero se contuvo, respiró profundo. «¿Y qué pasó ayer?» «En la mañana...» Seguía tomado, rompió cosas, gritó más, y luego nos dijo que nos fuéramos. Que no quería vernos más. Nos echó a la calle. ¿Sin abrigos? ¿Sin nada?» Mateo asintió, con la voz quebrada. «Solo alcancé a agarrar la mochila. Y el dibujo que mamá nos mostró tantas veces. ¿Por qué les mostró ese dibujo?» Mateo sacó el papel arrugado del bolsillo de su casaco. Lo puso sobre la mesa. Porque mamá siempre decía que si algo le pasaba, si algún día no podía cuidarnos, viniéramos aquí, a buscar a la señora que le salvó la vida una vez». Mercedes miró el dibujo. Lo tocó con dedos temblorosos. «Yo no le salvé la vida». «Sí lo hizo», insistió Mateo. «Ella siempre contaba la historia, de cuando tenía 19 años.
de cuando huyó de un hombre malo, de cuando tocó a su puerta en una noche de invierno. Y usted la dejó entrar, le dio comida, un lugar donde dormir, y cuando se fue, le dio dinero. Dinero que ella usó para irse lejos, para empezar de nuevo. Mercedes sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, la interrumpió Mateo. Mamá dijo que tocó muchas puertas esa noche, y todas se cerraron, menos la suya. Usted fue la única que la ayudó. Por eso dibujó esta casa, para no olvidarla nunca. Rafael se pasó una mano por el rostro. Sentía un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo llegaron a vivir con ese hombre? Mateo bajó la mirada. Mamá trató de estar bien, trabajó mucho, nos cuidó sola, pero hace 2 años conoció a ese hombre. Él parecía bueno al principio, pero después empezó a cambiar, a beber, a gritarle, a pegarle. Mercedes cerró los ojos. El dolor era insoportable. ¿Por qué no se fue? Tenía miedo. Decía que él la encontraría, que nos haría daño. Pero hace unos meses empezó a guardar dinero en secreto. Decía que pronto nos iríamos, que solo necesitaba un poco más de tiempo. ¿Y antier? Salió a buscar trabajo. Pero yo creo que iba a buscar ayuda. O a hablar con alguien, no lo sé. Solo sé que no volvió. El silencio llenó la cocina. Un silencio pesado, doloroso. Mercedes abrazó a Mateo, lo apretó contra su pecho, el niño se aferró a ella, y lloró. Lloró todo lo que no había podido llorar, todo el miedo, todo el dolor, toda la soledad. Rafael se levantó, caminó hacia la ventana, miró afuera. Sentía impotencia, rabia, tristeza. «Tenemos que encontrarla», dijo, con voz firme. Mercedes levantó la mirada. «¿Cómo?» «Llamaré a la policía. Reportaré a los niños, y reportaré a la madre como desaparecida. ¿Y si ese hombre los busca? ¿Y si quiere llevárselos?» Rafael la miró. «Entonces pelearemos, legalmente, de la forma que sea. Pero estos niños no van a volver con ese hombre. Nunca». Mateo levantó la cabeza. ¿De verdad nos van a ayudar?» Mercedes le limpió las lágrimas. «Más que ayudar, mi amor. Mientras estén aquí, esta es su casa, y nadie va a hacerles daño. Te lo prometo». En ese momento Lucía apareció en la puerta de la cocina. Llevaba el cabello despeinado, los ojos hinchados de sueño. Miró alrededor, confundida. «¿Mateo?», llamó con voz pequeña. Su hermano se levantó, corrió hacia ella, la abrazó. «Estoy aquí. Todo está bien». Mercedes les sirvió desayuno a los dos. Los vio comer despacio. Los vio sonreír apenas cuando Rafael les contó un chiste tonto. Y mientras los observaba, sintió algo que no había sentido en años: plenitud. Como si todas las oraciones que había rezado, todas las lágrimas que había llorado, todos los años de vacío, hubieran sido preparación para este momento, para estos niños, para esta familia que Dios acababa de poner en sus manos. Hay verdades que esperan años para revelarse, verdades que se esconden en objetos olvidados, en palabras nunca dichas, en promesas guardadas en el fondo de una mochila vieja, y cuando finalmente salen a la luz, cambian todo. La tarde del día de Navidad llegó con una calma extraña. Santiago seguía durmiendo en el sofá, recuperándose. Lucía y Mateo jugaban en silencio en la sala, construyendo una torre con bloques de madera que Rafael había sacado de un armario. Eran bloques que él mismo había tallado años atrás, pensando que algún día tendría hijos propios que jugarían con ellos. Y ahora esos niños estaban ahí. Mercedes los observaba desde la cocina mientras preparaba sopa de pollo con verduras. La misma que su abuela le hacía cuando era niña. La misma que siempre preparaba cuando alguien enfermo necesitaba consuelo. Rafael estaba en el teléfono. Había llamado a la policía. Reportó a los niños, dio sus nombres, describió la situación. El oficial al otro lado de la línea tomó nota. Dijo que enviarían a alguien al día siguiente, que investigarían, que buscarían a la madre.
Cuando colgó, Rafael se sentó en la mesa con un suspiro pesado. «¿Qué dijeron?», preguntó Mercedes. «Que mañana vendrá un oficial a tomar declaración y que buscarán a Elena, pero no sonaban muy optimistas». Mercedes apretó los labios. «¿Por qué?». «Dijeron que casos como estos, mujeres que desaparecen, a veces…». No pudo terminar la frase. Mercedes cerró los ojos, respiró profundo. «No, no voy a pensar en eso. Ella está viva. Tiene que estarlo. Tiene que estarlo, Rafa. Porque esos niños la necesitan. Y porque ella me confió algo precioso hace años. Y yo voy a cuidarlo hasta que pueda devolverlo». Rafael asintió. No dijo nada más. Después de comer, Mercedes recogió la ropa de los niños. Estaba sucia, mojada, rota. La llevó al cuarto de lavado. Mientras metía las prendas en la lavadora, notó la mochila vieja apoyada contra la pared. La mochila de Mateo. La tomó. Era liviana, casi vacía. La abrió para verificar si había algo dentro que necesitara lavarse. Y entonces lo vio, en el fondo, doblado con cuidado, un sobre. Lo sacó despacio. Era un sobre blanco, arrugado en las esquinas, con manchas de humedad, pero sellado, sin abrir. En el frente, escrito con letra temblorosa, decía: «Para la señora de la Casa Azul, si mis hijos llegan a usted, por favor, lea esto». Mercedes sintió que el corazón se le detenía. Se quedó inmóvil, con el sobre en las manos, mirándolo como si fuera algo sagrado. «Rafa», llamó, con voz temblorosa. Él apareció en la puerta. «¿Qué pasa?». Ella le mostró el sobre. Rafael leyó el mensaje del frente. Se acercó. «Es de ella», susurró Mercedes. «De Elena». «¿Vas a abrirlo?». Mercedes dudó. Sus manos temblaban. «No sé si debería». «Dice que lo leas. Si los niños llegaron a ti, entonces ella quería que lo leyeras». Mercedes asintió despacio. Con dedos torpes rompió el sello. Sacó el papel doblado dentro. Lo desplegó. Era una carta, escrita a mano, con tinta azul, con letra inclinada, rápida, como si hubiera sido escrita con urgencia. Mercedes comenzó a leer en voz baja. Pero a medida que avanzaba, su voz se quebraba. Rafael se acercó, leyó por encima de su hombro. «Querida señora de la Casa Azul, no sé si algún día leerá esta carta. Espero que no. Espero que mis hijos nunca tengan que buscarla. Espero que yo pueda cuidarlos siempre. Pero por si acaso, por si algo me pasa, necesito que sepa la verdad. Hace 10 años, usted me salvó la vida. No solo me dio un techo y comida, me dio esperanza. Me mostró que todavía existía la bondad en el mundo. Esa noche yo había decidido rendirme. Había tocado tantas puertas, todas cerradas, todas me rechazaron. Pensé que Dios me había abandonado, y entonces usted abrió la puerta. No me juzgó, no me preguntó por qué huía, solo me acogió, y esa noche, mientras mi bebé dormía en mis brazos en su sofá, yo recuperé la fe. Me fui al día siguiente porque no quería ponerla en peligro. El hombre del que huía era violento, peligroso, pero con el dinero que usted me dio, pude irme lejos. Pude empezar de nuevo. Y durante años estuve bien, trabajé, crié a mis hijos, fui feliz, pero hace 2 años cometí un error. Conocí a un hombre. Pensé que era bueno. Pensé que podía confiar. Pero me equivoqué. Otra vez. Empezó a controlarme, a aislarme, a lastimarme, y no pude salir. No hasta ahora. Hace 2 semanas encontré una forma de escapar. Alguien me ofreció ayuda, un trabajo en otra ciudad, una casa, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero necesitaba tiempo para arreglarlo todo, tiempo para reunir los papeles, para asegurarme de que él no pudiera seguirme. Ayer salí a hacer los arreglos finales. Iba a volver por mis hijos, iba a sacarlos de ahí, pero algo salió mal. Si está leyendo esta carta, es porque no pude regresar, es porque mis hijos huyeron, es porque siguieron el dibujo que les mostré tantas veces, el dibujo de su casa. Le ruego,
Le suplico, cuídelos. Mateo es valiente, pero tiene miedo de fallar. Necesita que alguien le diga que está haciendo bien las cosas. Lucía es sensible. Llora en silencio cuando cree que nadie la ve. Necesita abrazos, muchos abrazos. Y Santiago, mi bebé, es tan pequeño, tan inocente, solo necesita amor y seguridad. No tengo derecho a pedirle nada. Usted ya hizo tanto por mí. Pero si hay bondad en este mundo, si Dios escucha las oraciones de una madre desesperada, por favor, no los deje solos. No sé qué pasará conmigo. Pero sé que si mis hijos llegaron a usted, es porque Dios los guió, porque Él sabía que usted tiene el corazón que yo nunca pude darles completamente. Gracias. Por aquella noche, por esta, por todo. Si algún día puedo regresar, iré a buscarlos. Lo prometo. Pero si no puedo, si algo me pasa, sepa que mis últimos pensamientos fueron para ellos. Y para usted, la mujer que me devolvió la fe. Con toda mi gratitud y mi amor, Elena. Mercedes terminó de leer. El papel temblaba en sus manos. Las lágrimas caían sobre la tinta, borrando algunas palabras. No podía hablar, no podía respirar. Rafael le quitó la carta con cuidado. La leyó de nuevo. También tenía los ojos húmedos. Dios mío, murmuró. Ella sabía que algo podía pasarle. Mercedes se cubrió el rostro con las manos. Sollozó. Un llanto profundo, un llanto que salía desde el alma. Ella me los confió, Rafa. Me los confió a mí. Rafael la abrazó, la sostuvo mientras lloraba. Y aquí están. Llegaron tal como ella esperaba. ¿Y si ella? ¿Y si nunca vuelve? Entonces cumpliremos su deseo. Los cuidaremos, como si fueran nuestros. Mercedes levantó la mirada. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas y determinación. ¿De verdad estás dispuesto a eso? Rafael asintió. He pasado 25 años rezando por una familia. Y esta noche, Dios puso una en nuestras manos. No voy a dejarla ir. Mercedes lo abrazó con fuerza. Lloró contra su pecho. Lloró de dolor, de gratitud. Después de un rato se separaron. Mercedes dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre. Tenemos que decirle a los niños que la encontramos, dijo Rafael. No, todavía no. ¿Por qué? Porque no quiero que pierdan la esperanza. No todavía. Mientras la policía la busque, mientras haya una posibilidad, quiero que crean que puede volver. Rafael asintió lentamente. Está bien, pero cuando sea el momento, tendrán que saber la verdad. Lo sé. Esa noche, después de que los niños cenaron y se fueron a dormir, Mercedes y Rafael se sentaron en la sala. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente. Santiago dormía en el sofá. Su respiración era tranquila, profunda. Mercedes lo observaba, le acariciaba el cabello. Durante años le pedí a Dios un hijo. Susurró. Lloré, supliqué, y nunca entendí por qué me decía que no. Rafael tomó su mano. Tal vez porque estos niños te necesitaban más. Mercedes lo miró. ¿Crees que Dios planeó esto desde el principio? Creo que Dios trabaja de formas que no entendemos, pero mira, esa noche hace 10 años, cuando abriste la puerta para Elena, plantaste una semilla, y hoy esa semilla dio fruto. Mercedes apretó su mano. No los voy a dejar ir, Rafa. Pase lo que pase. No importa lo que diga la policía. No importa quién venga a reclamarlos. Estos niños son míos ahora. Rafael sonrió. Le besó la frente. Nuestros, son nuestros. Y en ese momento, en esa sala iluminada por luces navideñas, rodeados de 3 niños dormidos, Mercedes y Rafael supieron que su vida había cambiado para siempre, que los años de espera, de dolor, de vacío, habían sido preparación para esta familia, para este momento, para este milagro. Hay amaneceres que cambian todo, amaneceres que traen consigo no solo luz, sino claridad, propósito, certeza
y la promesa de que, a pesar del dolor, la vida encuentra la forma de florecer de nuevo. El segundo día de Navidad amaneció despejado. El sol brillaba sobre la nieve con una intensidad casi cegadora. El cielo era de un azul profundo, sin una sola nube, como si Dios mismo hubiera limpiado el firmamento para comenzar algo nuevo. Mercedes despertó temprano, no porque hubiera dormido mal. Al contrario, por primera vez en años, había dormido profundamente, sin pesadillas, sin despertarse a medianoche con ese vacío en el pecho. Había dormido en paz. Se levantó despacio. Se puso la bata. Bajó las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido, pero cuando llegó a la sala, se detuvo. Los 3 niños estaban despiertos, sentados en el sofá, mirando por la ventana. Santiago estaba en medio, todavía envuelto en la manta. Mateo y Lucía a cada lado, sosteniéndolo con ternura. Mercedes los observó en silencio. Su corazón se apretó. «Buenos días», dijo suavemente. Los 3 voltearon. Santiago sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. «Buenos días, señora», respondió Mateo. Mercedes se acercó, se sentó en el sillón frente a ellos. «¿Cómo te sientes, Santiago?» El niño asintió. «Mejor, ya no me duele la cabeza. Me alegro mucho. ¿Podemos quedarnos hoy también?», preguntó Lucía con voz pequeña. Mercedes sintió que se le cortaba la respiración. Miró esos 3 rostros, esos 3 pares de ojos llenos de esperanza y miedo, y supo que no podía mentirles, no más. «Lucía, Mateo, Santiago». Comenzó eligiendo las palabras con cuidado. «Quiero que sepan algo muy importante». Los niños se pusieron tensos. Mateo apretó la mano de su hermana. «Mientras estén aquí, esta es su casa. No solo por hoy, no solo por esta semana, sino por todo el tiempo que necesiten». Mateo parpadeó. «¿De verdad? De verdad, Rafael y yo hemos hablado y queremos que se queden con nosotros hasta que encontremos a su mamá». «¿Y si no la encuentran?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Mercedes se levantó, se arrodilló frente a ellos, tomó las manos de los 3. «Entonces, si ustedes quieren, si están de acuerdo, nos gustaría que se quedaran para siempre». Hubo un silencio que pareció durar eternidades, y entonces Santiago se lanzó hacia ella. La abrazó con fuerza. Mercedes lo apretó contra su pecho. Sintió cómo temblaba, cómo lloraba en silencio. Lucía también se acercó, se aferró a su brazo, escondió el rostro en su hombro. Mateo permaneció sentado, mirándolas, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero sin moverse. Mercedes extendió un brazo hacia él. «Tú también, Mateo. Ven». El niño negó con la cabeza. No puedo olvidar a mamá». «Nadie te está pidiendo que la olvides, mi amor, nunca. Ella siempre será tu mamá. Y nosotros solo queremos cuidarte mientras ella no puede. ¿Y si vuelve? ¿Y si nos quiere de regreso? Entonces hablaremos con ella y veremos qué es lo mejor para ustedes. Pero mientras tanto, no van a estar solos, te lo prometo». Mateo bajó la mirada, apretó el rosario roto que llevaba en la mano. El mismo rosario que su madre le había dado, el mismo que Rafael había encontrado en la nieve. «Mamá nos dijo que la buscáramos a usted», susurró. «Dijo que usted tenía un corazón grande, que nos cuidaría. Y lo haremos, Rafael y yo, juntos». Mateo levantó la mirada, asintió despacio, y finalmente se levantó, caminó hacia Mercedes, se dejó abrazar. Y ahí, en esa sala iluminada por el sol de la mañana, los 4 se abrazaron, lloraron juntos, sanaron juntos. Rafael apareció en la puerta, los vio, y sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. Se acercó, se arrodilló junto a ellos, los envolvió con sus brazos grandes y también lloró, porque durante 25 años había esperado este momento. Había rezado por él, había soñado con él, y ahora
ahora estaba aquí. Más tarde esa mañana, después del desayuno, Rafael llevó a los niños al jardín. La nieve todavía cubría todo. Los niños rieron mientras hacían bolas de nieve, mientras construían un muñeco, mientras corrían y jugaban como si fueran niños de nuevo. Porque eso eran, niños, niños que merecían reír, que merecían jugar, que merecían ser felices. Mercedes los observaba desde la ventana. Tenía las manos apoyadas en el cristal, una sonrisa en los labios, lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró mirando hacia el cielo. «Gracias por traerlos a mí». Esa tarde el oficial de policía llegó, tomó declaración, hizo preguntas, anotó todo. Dijo que seguirían buscando a Elena, que harían todo lo posible. También preguntó sobre los niños. ¿Dónde se quedarían? ¿Quién los cuidaría mientras se resolvía el caso? Rafael y Mercedes respondieron al unísono: «Con nosotros». El oficial miró sus rostros, vio la determinación, el amor, y asintió. «Haré el reporte. Probablemente vendrá alguien de servicios sociales en unos días, pero, por ahora, pueden quedarse aquí». Cuando el oficial se fue, Mercedes sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a descender, Rafael tuvo una idea. «Vengan», les dijo a los niños. «Quiero mostrarles algo». Los llevó a la sala, encendió las luces del árbol de Navidad, sacó una caja de adornos que nunca habían usado. Cada año, Mercedes y yo decoramos este árbol. Pero siempre sentíamos que faltaba algo, que no estaba completo. «¿Por qué?», preguntó Santiago. Porque un árbol de Navidad no se trata solo de adornos, se trata de familia, de recuerdos, de amor. Mateo miró el árbol. «Es bonito, pero puede ser más bonito si ustedes nos ayudan». Los niños sonrieron. Juntos colgaron adornos. Pusieron guirnaldas, colocaron el ángel en la punta. Y cuando terminaron, Rafael hizo algo más. Encendió una vela grande, blanca, la colocó en la ventana que daba a la calle. «¿Para qué es eso?», preguntó Lucía. Rafael se arrodilló frente a ella. «Es una tradición de Navidad. Se llama la luz de la posada. Se enciende para guiar a los viajeros perdidos, para decirles que aquí hay un hogar, aquí hay amor, aquí siempre serán bienvenidos». Mercedes se acercó, puso una mano en el hombro de Rafael. «Y también es una promesa», agregó, «una promesa de que, mientras esta luz esté encendida, esta casa siempre será su hogar». Santiago se acercó a la ventana, miró la vela, después miró afuera, donde la nieve brillaba bajo la luz del atardecer. «¿Creen que mamá la vea?», preguntó con voz pequeña. Mercedes se arrodilló junto a él, lo abrazó. «Donde quiera que esté, estoy segura de que sabe que están a salvo y que están amados». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Mercedes y Rafael salieron al porche. Se sentaron en el columpio de madera que Rafael había construido años atrás. Se envolvieron en una manta, miraron las estrellas. La nieve había dejado de caer. El cielo estaba despejado. Millones de estrellas brillaban como diamantes. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Mercedes. Rafael tomó su mano. «Creo que hicimos exactamente lo que debíamos hacer. Nuestra vida nunca volverá a ser la misma. Lo sé, y no querría que lo fuera». Mercedes apoyó la cabeza en su hombro. «Los amo, Rafa». «A los tres, como si hubieran estado con nosotros desde siempre». «Yo también». Se quedaron en silencio, escuchando el viento suave, sintiendo la paz. Adentro, en la sala, la vela seguía encendida en la ventana. Su luz brillaba cálida, constante, como un faro, como una promesa. Y en las habitaciones de arriba, 3 niños dormían profundamente. Por primera vez en días, se sentían seguros, protegidos, amados, porque a veces los caminos más fríos llevan al abrazo que Dios preparó desde siempre. A veces, las tormentas más duras nos guían hacia el hogar que no sabíamos que estábamos buscando. Y a veces, los milagros no llegan con trompetas y luces del cielo. Llegan con pasos pequeños en la nieve, con campanas que suenan en la noche,
con puertas que se abren cuando todo parece perdido. Los niños caminaron solos por la nieve, y la noche de Navidad reveló por qué Dios los había protegido, porque había una casa azul esperándolos. Porque había dos corazones que necesitaban ser llenados, porque había una promesa hecha años atrás que finalmente se cumplía, y mientras la vela ardía en la ventana, mientras las estrellas brillaban sobre la casa azul, una nueva familia comenzaba a escribir su historia, una historia de fe, de esperanza, de amor que nace en medio del dolor, una historia que apenas comenzaba. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos saber en los comentarios. Porque a veces las palabras también sanan. A veces compartir nuestras emociones nos recuerda que no estamos solos. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos. Las historias que nos recuerdan que Dios nunca llega tarde.